esto y si me entienden o no me entienden, no es mi problema, se los voy a preguntar en el examen. Como ya son expertos en insulina, hay múltiples bolos que hacemos en la clínica, especialmente para el diabético tipo 1, lo que más hacemos son los bolos basal plus, que se refiere a que vamos a dar una insulina basal con una dosis de insulina rápida o ultra rápida en cada tiempo de comida. ¿Qué nos va a dar este bolo? Nos va a dar flexibilidad, nos va a dar bajo riesgo de hipoglucemia, pero se nos puede incrementar los costos por el tipo de insulina que habitualmente lleva. Si no tenemos ese tipo de insulinas, vamos a utilizar basal bolo, pero lo podemos llegar a hacer con la NPH y con insulina de acción rápida o regular, que habitualmente en muchos hospitales aún son las insulinas que tenemos únicamente disponibles. Y se pueden dar insulinas premezcladas, pero también es más difícil ajustar porque ya traen una dosis fija de basal y una dosis fija de preprandial. Entonces es un poco más complejo, puede tener más riesgo de hipoglucemia y tiene menor flexibilidad con el paciente. Ya hoy en día también tenemos sistemas de infusión continua de insulina, que serían las microinfusoras, y ya hay algunas tecnologías híbridas que incluso inyectan tanto insulina como glucagón tratando de simular lo que haría la secreción tanto de células beta como de alfa. En el caso, por ejemplo, de los antidiabéticos orales, que son los fármacos que habitualmente damos inicialmente en los pacientes con diabetes tipo 2, tenemos muchas clases, muchas familias hoy en día, las biguanidas, que el representante, el único es la metformina, los inhibidores de SGLT2, que vienen siendo estos tres los que tenemos y algunos otros. Tenemos análogos de GLP-1, que también tenemos varios en el mercado, DPP-4, inhibidores, que igual tenemos varios, las tiazolidinedionas, que actualmente solamente tenemos pioglitazona. La rosiglitazona salió del mercado porque aumentó el riesgo cardiovascular y las muertes cardiovasculares, principalmente asociadas a falla cardíaca. Y otro grupo que también es muy usual y dado su bajo costo vienen siendo las sulfonilureas, que actualmente pues no son como que un tratamiento de primera elección en la mayoría de los pacientes, pero si por el costo es lo único que podemos dar, pues es ni modo, ¿no? Hay que darlo. Y obviamente tenemos las insulinas. Esta tabla es de la guía de la ADA, donde nos va a especificar desde la eficacia, qué tanta tiene cada uno de estos grupos de antidiabéticos, el riesgo de hipoglucemia que hay, cambios en el peso, dado que hay fármacos que nos favorecen la pérdida de peso, pero hay otros que nos aumentan esta ganancia de peso y hay otros que simple y sencillamente no tienen efecto sobre el peso. Hay algunos fármacos que han demostrado efectos benéficos cardiovasculares, por lo tanto se van a preferir en pacientes que ya tienen alguna enfermedad cardiovascular. Obviamente los nuevos fármacos son más costosos comparados con los fármacos anteriores, entonces es algo que hay que considerar. Y otro parámetro a considerar son los efectos a nivel del riñón, sobre todo ¿por qué? Porque hay algunos fármacos que se han visto que son nefroprotectores. Y bueno, hay que considerar también a la hora de elegir algún fármaco, cuáles serían las consideraciones específicas de este fármaco, hablando principalmente de efectos adversos. Todo esto nos va a ayudar a elegir a un fármaco específico también con base en las características de mi paciente. Ahora, aquí la guía nos habla de cómo elegir el tratamiento. Habitualmente vamos a elegirlo, primero que nada, dependiendo como factores de riesgo cardiovascular. La guía menciona que si tenemos riesgo cardiovascular alto, en este caso podemos preferir alguno de los fármacos inicialmente de los que tienen beneficio cardiovascular. Si nuestro paciente no es de alto riesgo cardiovascular, podemos elegir cualquier fármaco. El que se prefiere como de primera elección va a ser lo que es la metformina, dado su bajo costo, dado su favorable perfil de efectos adversos, que en sí no suele ser tan severo. Y de ahí hay que ir añadiendo fármacos según si estamos llegando a metas de insulina, que en este caso vamos a tomar como referencia nuestra hemoglobina glucosilada.
Entonces, en el tratamiento de diabetes implica sumar fármacos en vez de restar. Pero, por ejemplo, aquí cuando ya tenemos varios medicamentos y aún no alcanzamos la meta de insulina, Ginger, ya, se prefiere ya iniciar insulina o algún fármaco inyectable que vendría siendo los agonistas de GLP-1. Ahora, con respecto a la insulina, si ustedes ven en este algoritmo, es una forma de iniciarla, sin embargo, bueno, en la práctica de repente cada quien la inicia un poquito distinto y dependiendo del tipo de insulina, pero bueno, esta nos puede ayudar para empezar cuando no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y la guía de la ADA menciona que todo paciente que debuta, ya sea diabético tipo 2, que debuta con una hemoglobina de 10 o más, lo ideal es que le demos insulina. Ya posteriormente vemos si se pudiera hacer el cambio a un fármaco vía oral, pero con este rango de hemoglobina glucosilada hay que dar insulina desde el inicio. Acuérdense que los pacientes con diabetes tipo 1, ahí no importa qué nivel de hemoglobina glucosilada tengan, son pacientes insulino deficientes, por lo tanto requieren dar insulina desde el inicio. Entonces aquí te refiere la guía que inicies con 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día de insulina basal y se va a ir titulando la insulina según si tu paciente va alcanzando metas de control glucémico. En el caso, por ejemplo, si damos una insulina de acción ultra lenta o acción larga, nuestra meta inicial va a ser la glucosa de ayuno. Si tenemos NPH, por ejemplo, ahí sí tenemos que ver tanto la predesayuno como la precena para poder hacer los ajustes a la insulina. Si yo doy una insulina ultralenta, la dosis total la voy a dar en una sola aplicación al día. Pero cuando doy dosis de NPH, dependiendo si mi dosis es muy bajita, como menos de 10 unidades o 10 unidades, puedo iniciar con una sola dosis por el día y de preferencia en la noche. ¿Para qué? Para empezar a controlar el ayuno. Si veo que no va funcionando, pues voy aumentando las dosis. Ya cuando tengo más dosis de NPH, ya hay que hacer una división de 50 y 50% en la noche y en la mañana y en la noche, o a veces podemos dejar 2/3 de insulina por la mañana y 1/3 del resto de la insulina que le corresponde por la noche. Entonces aquí el punto es que ustedes vayan titulando la cantidad de insulina que se va aplicando el paciente. Si ustedes dejan 10 unidades y no modifican esa dosis de insulina en un año, pues tengan por seguro que el paciente no va a lograr control con eso. Aquí, por ejemplo, te dice que si ya tiene más de 0.5 unidades por kilo día, hay que valorar ya el uso de insulina basal o en algunos casos podemos llegar a usar las insulinas premezcladas, que lo que les menciono es difícil titular a veces en algunos pacientes. Entonces, bueno, este es como un algoritmo para que más o menos se vayan orientando. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos para que les quede un poco más claro esto. ¿Alguien que quiera leer este caso clínico? Yo, doctora. Paciente femenino de 72 años. Antecedentes personales patológicos. Diabetes tipo 2, diagnosticada hace 10 años, en manejo con metformina 850 miligramos, una tableta cada 12 horas. Glibenclamida, 5 miligramos, 2 tabletas, con desayuno y comida. Automonitoreo irregular con cifras de ayuno entre 140 a 150 miligramos sobre decilitro, ocasionalmente 180 miligramos sobre decilitro y en una ocasión mayor de 300 miligramos sobre decilitro. Hipertensión arterial sistémica, toma losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos cada 24. Toma carbamazepina por dolor en ambas manos. Refiere que presenta rigidez articular. Toma pentoxifilina, complejo B y diclofenaco en caso de dolor. Alergias, tabaquismo y consumo de alcohol negados. Padecimiento actual, en general refiere a hacer actividades normales, solo menciona el dolor en las manos que es de predominio matutino y se acompaña de rigidez.
Exploración física, tensión arterial de 137/86, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 32.2, peso 74 kilogramos, talla 1.52 metros, IMC de 27.7 kilogramos sobre metro cuadrado, cuello sin bocio, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos con frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, área pulmonar sin integrar síndrome pluripulmonar, restos sin alteraciones en la exploración. Para clínicos, ego de pH de 5.5, densidad 1.010, glucosa, proteínas, cetonas negativo, hemoglobina de 8.2, glucosa 202, CR.73 miligramos sobre decilitro, ácido úrico 5.8, TGT de 247, hemoglobina 13.2, hematocrito 39.8, leucos 4.3 y plaquetas de 372,000. Bueno, en este caso, por ejemplo, siempre que a ustedes habitualmente les van a llegar pacientes o para el diagnóstico o pacientes que ya están con algún tratamiento. Entonces, sobre todo en este caso, que es una paciente que ya tiene diabetes de 10 años de evolución y que está con estos tratamientos, ustedes aquí ya están viendo cómo están sus cifras de glucosa en ayuno. Y por acá en los laboratorios, pues tenemos ya la hemoglobina glucosilada. Entonces, lo primero que yo me preguntaría en esta paciente es si esta paciente está en control o no. Entonces, ¿cómo está el rango de hemoglobina glucosilada en esta paciente? ¿Está dentro de control o está fuera de metas de las que ya habíamos hablado? Está Ok. fuera. ¿Y cómo está la glucosa de ayuno y cómo está la glucosa postprandial? Ahí no tenemos postprandial, pero bueno, tenemos la de ayuno que está descontrolada. Entonces ya tenemos dos parámetros que están descontrolados. O sea, tenemos una hemoglobina glucosilada y una glucosa de ayuno que están descontroladas. Entonces, ¿está en control? Pues no, definitivamente esta paciente no está en control. Ahora, esta paciente estrictamente no es adulto mayor. Sin embargo, eso no significa que un paciente más joven no pueda tener fragilidad o que pueda tener polifarmacia. Esto es un tema que van a ver más en cuestión de geriatría. Sin embargo, pues de todas maneras es una paciente que toma múltiples medicamentos, o sea, toma metformina, toma glibenclamida, toma losartán, amlodipino, adicional, toma medicamentos para el dolor y vitaminas. O sea, es una paciente que tiene muchos fármacos. Y en esta paciente me interesaría, por ejemplo, qué tan complicada está o qué tantas complicaciones crónicas tiene, porque aunque no fuera una paciente de adulto mayor, pues de todas maneras puede tener como fragilidad, ¿no? Por así decirle. Entonces hay que evaluar esto y si, obviamente si el paciente es viejito, pues hay que evaluarlo con mayor importancia. Hay que ver si mi paciente tiene daño microvascular, si ya tenemos algún diagnóstico previo de nefropatía, retinopatía o neuropatía. En este caso, por ejemplo, no sabemos exactamente si ella ya tiene algún diagnóstico, pero llama la atención que, por ejemplo, toma carbamazepina y tiene el dolor articular, pero ¿ustedes creen que la carbamazepina le va a ayudar al dolor articular? ¿Qué tipo de dolor, en qué tipo de dolor damos carbamazepina? Se supone que ya llevaron neurología, ¿no? Es se usa mucho para la neuralgia del trigémino, ¿no? Bueno, en general la vas a usar para cualquier tipo de neuropatía. O sea, ahí lo importante es que tú sepas o que ustedes sepan que cuando damos carbamazepina para dolor, me estoy refiriendo a un dolor neuropático. Entonces ahí me llama la atención que ella, la paciente así te lo decía. O sea, yo tomo carbamazepina porque me duelen las manos, o sea, me duelen las articulaciones. Entonces ahí definitivamente la paciente, eso es lo que llegó la paciente diciéndome a mí a la consulta.
pero ella no tenía un diagnóstico o no sabía un diagnóstico real de si tenía una artritis reumatoide o de si a lo mejor ese dolor que ella mencionaba era un dolor ya causado por una neuropatía diabética. Pero entonces sí tomen en consideración que, ok, aquí no tengo claro el diagnóstico, pero simplemente por los fármacos que toma, puedo suponer que tiene algún tipo de dolor neuropático. Lo que no sé es si asociado a la diabetes o no, pero bueno, ahora, ¿cómo va a estar su tasa de filtración glomerular? A lo mejor aquí yo no estoy valorando desde el punto de vista de nefrología, pero bueno, para ese caso yo veo cómo está su creatinina, puedo utilizar una calculadora rápidamente en el consultorio, ver cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular. Otra cosa que me puede orientar a si ya hubiera proteínas en la orina, pues es el ego, y aquí dice que las proteínas están negativas. Entonces, con estos datos, pareciera que mi paciente no tiene datos de nefropatía. Entonces, son cosas que podemos hacer rápidamente en la consulta y que nos van a permitir saber si a lo mejor nuestro paciente ya está en un estadio avanzado de la enfermedad renal o si ya está tirando proteína en la orina, y lo cual me hablaría ya de alguna nefropatía diabética. Aquí, para ver si ya tiene algún grado de retinopatía, bueno, igual podemos hacer una evaluación muy rápida en el consultorio, que muchos dicen, no, o sea, aunque seas endocrino, no requieres hacer un fondo de ojo, con que tengas una cartilla de Snell y pongas a tu paciente a ver las letras y ver los colores, tú puedes identificar si tu paciente tiene datos de retinopatía o datos que te hagan pensarlo y que lo tengas que referir al oftalmólogo. Entonces aquí aparentemente por esto pareciera que la paciente solo pudiera tener neuropatía, y aún así no estamos seguras si esa neuropatía pueda ser asociada o no a la diabetes. Entonces, hay que evaluar esto porque también esto me va a contraindicar el uso de ciertos antidiabéticos orales. Ahora, ¿hay riesgo de hipoglucemia? Pues esto lo vamos a ver si tengo un paciente frágil, si tengo un paciente que ya tiene múltiples comorbilidades, un paciente que ya tiene neuropatía y que pierde esta sensibilidad a las hipoglucemias, pues es un paciente que tiene alto riesgo. Un paciente que está usando insulina y que esté usando sulfonilureas es un paciente que por el tratamiento tiene alto riesgo también de hipoglucemias. Una persona, independientemente si es viejito o no, que tenga trastornos de la alimentación, y no me refiero a anorexia o bulimia, sino que a lo mejor tiene un problema de depresión y no está comiendo bien, o cualquier cosa que pueda alterar el consumo en la ingesta, bueno, la ingesta en general, pues también puede ser un paciente que a lo mejor pueda tener riesgo de hipoglucemia porque está comiendo muy poquito. Entonces tengo que evaluar, como tal no van a encontrar una escala para evaluar este riesgo de hipoglucemia, pero sí hay como factores. Bueno, existen como factores, pero así escalas bien validadas no las hay. Eh, Ahora, ¿qué factores vamos a considerar en esta paciente para ya darle un manejo? O sea, esta paciente les está llegando a ustedes con todas estas características. Ya vimos que no está en control, ya vimos que es hipertensa, ya vimos que aparentemente no hay daño renal, que aparentemente no hay daño en los ojos, aparentemente porque no lo sabemos realmente. Y otras cosas que hay que considerar, pues por ejemplo, a lo mejor su índice de masa corporal y otros factores. Ahora, si les llega a esta paciente, ¿ustedes qué ajustes, alguien que quiera dar su opinión de qué ajuste le daría a esta paciente? Yo consideraría iniciarle insulina Ajá, porque porque justifica tu respuesta. con bueno, las indicaciones para dar insulina es que tenga descontrol glucémico, que bueno, de entre otras que me acuerdo es que tenga catabolismo, pero ese no sabría cómo identificarlo clínicamente. Pero de igual forma ya está tomando glibenclamida y metformina y entonces pues no está respondiendo a esos medicamentos. Yo consideraría que pues ya es ahora, bueno, ya estaría indicado usar insulina. Ok, justo algo que mencionas bien importante es paciente que tenga datos de catabolismo, que es habitualmente el paciente que te va a presentar pérdida de peso, poliuria, polidipsia, o sea que te va a presentar todos los síntomas clásicos
de la diabetes. Entonces, si esta paciente en este momento te estuviera refiriendo, es que he perdido peso, es que me da mucha sed, me da mucha hambre, y a pesar de que como un montón estoy perdiendo peso, eso ya te está hablando de que efectivamente hay catabolismo y de que la paciente ya requiere insulina. Ahora, tú lo estás mencionando bien, o sea, esta paciente, perdón, tiene metformina, tiene glibenclamida, tiene 2 fármacos, aunque claro, no los tenemos en dosis máximas, pero algo bien importante aquí, 10 años de evolución lleva esta paciente. Si alguien me puso atención y se acuerda y lo leyó, les dije en la clase de fisiopatología que un paciente cuando se diagnostica con diabetes tipo 2 ya tiene 20% de función de su páncreas, o sea, 20% del 100%. Ahora, si alguien me hubiera ya leyó un poquito acerca de los fármacos, sabrán que la glibenclamida es una sulfonilurea y que este fármaco es un secretagogo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que la glibenclamida en este caso va a estar exprimiendo ese páncreas. Entonces, imagínense, si yo ya nada más tenía 20% de mi páncreas funcional al momento que se me diagnosticó y adicionalmente llevo 10 años con glibenclamida y ya no estoy respondiendo, pues ya como que exprimí todo ese páncreas. Entonces, eso es algo importante a tomar en consideración. 1, el tiempo de evolución. 2, cuántos fármacos está tomando y que tú misma lo estás mencionando, a pesar de eso, no está controlada. Se va a acabar la sesión, ¿se vuelven a conectar, porfa?